Comenzamos a transmitir. Muchas gracias. Gracias. Muy buena tarde. Buenas tardes. Hola Eli, buena tarde, bienvenidos todos. Nos encontramos una vez más como los viernes que hemos planeado para compartir con ustedes desde esta plataforma del Consejo de Transformación Educativa, en el que hoy, viernes 11 de marzo, nos complace recibir al profesor Eduardo Muñoz Maciel, con esta charla, con esta conferencia en línea titulada El amor asertivo dentro del proceso de la transformación educativa permanente. Es para nosotros un honor recibirle, profesor, y si me permite voy a compartir parte de su semblanza, parte de esta su trayectoria profesional que nos ha hecho favor de enviarnos para poder darlo a conocer a nuestro público usuario. El profesor Eduardo Muñoz Maciel nace en Guadalajara, Jalisco, aquí en el país México. Sus estudios son licenciatura por la Facultad de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Los cargos que ha desempeñado son psicólogo clínico, trabajando con adolescentes, adultos, parejas, familias con 40 años de experiencia profesional. Él es maestro asesor del área de psicología clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y trabajó en este periodo de 1982 hasta 2018 en este lugar. Él es maestro y asesor de tesis a nivel licenciatura en la carrera de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Esto fue desde el año 1982 hasta el año 2018. Profesor de la carrera de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad del Valle de Atemajac en materia de Psicología Social durante el periodo de los años 87-88. Maestro de asesor de tesis a nivel licenciatura en la carrera de Psicología en la Universidad Veracruz en Guadalajara de 1993 a 1999. Maestro sinodal en la presentación de exámenes profesionales de la licenciatura en Psicología en la Universidad Veracruz. Director de la División Profesional de Psicología Clínica del Colegio de Profesionales de la Psicología. Miembro del Honorable Consejo de Escuela de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Miembro del Honorable Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara por la Facultad de Psicología. Jefe de Departamento de Enseñanza de Disciplinas Psicológicas Técnicas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Miembro de la Comisión de Evaluación Curricular. Miembro de la Comisión de Posgrado del Consejo Universitario, coordinador del Centro de Servicios Clínicos para Adultos, vicepresidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, presidente del Colegio de Profesionales de esta misma sede, miembro de la Junta de Honor y Justicia del Colegio de Profesionales de la Psicología, profesor de licenciatura de Psicología con 40 años de experiencia, profesor de la licenciatura de Psicología en la Universidad de Guadalajara, así como también maestro y asesor del Departamento de Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Maestro, asesor de tesis, coordinador de docencia, integrante del Comité Curricular de la carrera de Psicología, socio fundador del Colegio de Profesionales, miembro activo de la Sociedad de Profesores de la Facultad de Psicología, así como también maneja en sus áreas de interés y actividades académicas, científicas y profesionales como psicólogo. Ha sido reconocido con el Premio de Psicología Jalisco en la modalidad Enseñanza de la Psicología, así como también con el Premio de Psicología Jalisco en el año del 2019. Profesor, para nosotros un placer enorme contar con usted y bueno, con esta interesante charla que sabemos que será del interés de todo nuestro auditorio. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada, agradezco mucho la invitación
para abordar este tema tan importante, tan trascendente. Y hago la aclaración de que en el título se habla del amor asertivo, porque en nuestro contexto cultural y social, lo que se difunde, se transmite, se practica, en la mayoría de los casos, más del 75% de ellos, yo le llamo pseudoamor, un aparente y falso amor, por sus procesos y por sus efectos, por sus consecuencias que genera, que implica altas dosis de psicopatología y que esto está vinculado, entre otras cosas, con la violencia que se ejerce al interior de las familias, al interior de las parejas. Y entonces opté por el tema de amor asertivo, hablando de un amor respetuoso, responsable, un amor que en todo momento busca la comunicación eficiente y eficaz. En todo momento la relación que se establece se mantiene, se desarrolla, se fortalece y cuando es necesario se finaliza, se haga de manera también eficiente, eficaz, respetuosa, responsable. Pero antes de meterme a ese tema en particular, yo quisiera hacer una serie de puntualizaciones acerca de lo que es el proceso de educación transformadora o transformación educativa, las dos cosas muy de la mano. Si me permiten hacer una especie de presentación, me sería de mucha utilidad. No sé si se logra ver. Ustedes me dirán si se está proyectando. Aún no la vemos. ¿Todavía no? A ver, vamos a hacer todo lo necesario. Ustedes me dicen si ya aparece en la pantalla. Adelante, si gusta solamente ampliarla. Muy bien, perfecto. Entonces el título es sobre el amor asertivo dentro del proceso de la transformación educativa permanente. En una primera instancia, el hablar pues de cómo impulsar la transformación educativa en nuestro país, en nuestra cultura particular, es necesario entrar en el análisis, en la comprensión de ciertos factores, de ciertas cosas, de ciertos procesos y de todo lo que en términos psicológicos están involucrados. Nos estaríamos refiriendo a crear, a promover, a enseñar y a practicar con nuevas herramientas cognitivas, emocionales y sentimentales, en técnicas que tienen que ver con la actividad práctica, la conducta, el comportamiento humano, así como los procesos motivacionales como parte de todo este proceso de educación que busca la transformación de raíz de las cosas en nuestra sociedad y nuestra cultura. También trabajar con la interacción práctica que implica comunicación, vinculación humana, convivencia humana, influencia recíproca. Y por último, dentro de este listado, lo que serían las actitudes. Cabe señalar, pues, que en esta exposición me estoy refiriendo al amor asertivo como una actitud, no algo que se reduce a situaciones meramente afectivas, emocionales, sino a un proceso actitudinal. Y al decir esto, mínimo están presentes tres componentes. Uno de ellos, los componentes cognitivos, como son la atención, la sensación, la percepción, el lenguaje, el pensamiento, la inteligencia, la enseñanza, el aprendizaje, como también la conciencia, el inconsciente, la creatividad cognitiva, entre otros. Y entonces, en cuanto a los componentes conductuales, estaríamos hablando de no solo manifestaciones psicomotrices del ser humano, sino todo lo que son sus antecedentes, sus implicaciones y sus resultados. Asimismo, los procesos afectivos que constituyen estas actitudes son emociones y sentimientos
de 3 tipos: positivos o agradables, negativos o desagradables, y mixtos o ambivalentes, que son agradables y desagradables al mismo tiempo. Con todo esto, buscamos, con las herramientas psicológicas aunadas a las herramientas de los demás científicos y técnicos de la educación, el abordar necesidades humanas concretas, buscar su satisfacción plena, suficiente en calidad y cantidad, así como también el poder en determinado momento hacer investigación al respecto, promover nuevas pautas, nuevos repertorios psicológicos, sociales, que vengan pues a fortalecer la transformación de nuestra sociedad en términos más justos, en términos más responsables, más respetuosos que lo que hasta la fecha se ha podido lograr. En ese sentido, estaríamos hablando que las herramientas que acabo de mencionar, propiamente diríamos que es una separación arbitraria, nos ayudan a identificar, definir, interpretar, analizar, comprender, pero también afrontar y superar toda esa serie de contradicciones que cotidianamente están presentes en nuestra vida cotidiana, en términos individuales y en términos colectivos. Junto con estas contradicciones están presentes las distorsiones. Estas distorsiones, que son predominantemente cognitivas en nuestro pensamiento, en nuestra percepción, en nuestra conciencia, por mencionar algunos, también se unen a los excesos y a las deficiencias que en el ser humano en muchos momentos de su vida están causando una serie de repercusiones que no necesariamente son agradables, que no necesariamente son en beneficio del ser humano. Aunado a esto están los excesos psicológicos, problemas psicológicos, necesidades, requerimientos, pero al hablar en este caso de asuntos psicológicos, no debemos desfasarlos de los aspectos sociales, culturales, biológicos, ecológicos, por mencionar algunos. Cuando buscamos, cuando rastreamos entender e intervenir procesos y productos psicológicos de los seres humanos a nivel individual y a nivel colectivo, tarde o temprano, estos procesos psíquicos se conectan con lo biológico, que es su base material. Sin esa base material, no existe ni lo social ni lo psíquico. Esto habrá que entenderlo con la mayor claridad posible. Aunado a esto también están los procesos y los productos sociales culturales, que entre ellos está la economía, la política, la ideología, la ciencia, la tecnología, los valores axiológicos, la ética, la moral. Aunado a esto de lo social, tendríamos también que agregar lo lúdico, lo deportivo, lo religioso, lo antropológico. Y así sumamos no menos de 14 aspectos sociales y culturales que el ser humano está participando y que está siendo afectado por ellos mismos. A nivel ecológico, me quiero referir a lo que son las condiciones medioambientales que suman factores del ser humano antropológicos, suman aspectos o multiplican o integran o sintetizan de una manera armoniosa y contradictoria aspectos como son la cultura, con todo lo que anteriormente mencioné, junto con los procesos psíquicos. Quiero insistir que en los procesos psíquicos hago una separación de 10 esferas arbitrariamente señaladas. Quiero mencionarlas. Entre ellas están lo cognoscitivo, lo afectivo, lo conductual, lo comunicacional, lo que se refiere a la vinculación
la relación y la coexistencia humana, lo que es la influencia recíproca, los procesos motivacionales, los procesos de la enseñanza, los procesos del aprendizaje, los procesos que al final de cuentas sintetizan a todos los anteriores y se llaman procesos actitudinales. Lo que trato de decir es que la persona que está involucrada en un proceso de transformación educativa debe identificar, analizar, interpretar lo que está implicado en términos históricos, lo que se implica actualmente y lo que potencialmente se llega a involucrar en el futuro de nuestra realidad, que es al mismo tiempo objetiva y es subjetiva. Aquí en esta transparencia, lo que trato de señalar es que nuestra realidad la separo primero en objetivo subjetiva y luego en subjetiva objetiva. Nosotros como psicólogos, aunque nos enfocamos en este segundo aspecto, en la subjetividad del ser humano, de los grupos, de los individuos, no está desfasada de una base material. Por eso hablo de objetividad. Dentro de esta base material, insisto, están los factores biológicos. Pero están también los factores biológicos externos y físicos externos a cada ser humano. Y entonces, todo esto que es una tarea del educador desde sus diferentes especialidades, el tenerlo en cuenta para buscar la transformación del hombre y de su cultura y de su sociedad para que estos tengan elementos de mayor justicia, de mayor equidad, de mayor respeto, de mayor responsabilidad para todos y cada uno de nosotros. En ese sentido, la educación pues necesita de una serie de factores que se deben en términos teóricos y prácticos tomar en cuenta. Uno de ellos es la motivación, que es de carácter intrínseco y que es de carácter extrínseco. Asimismo, la curiosidad que el hombre, que el ser humano puede tener y desarrollar. Sus aptitudes, sus habilidades cognitivas, como ya las he mencionado, que son los instrumentos producto de la enseñanza-aprendizaje, en donde le posibilitan al ser humano conocer lo que hay dentro de él y lo que hay fuera de él. A eso me refiero con procesos y productos cognitivos. Por otro lado está la actividad práctica, que son los comportamientos, las conductas, las acciones, los hechos que el ser humano, en términos de su relación con la realidad concreta, va desarrollando para buscar satisfacer sus necesidades, tanto individuales como colectivas. Por otro lado están los procesos afectivos, como ya señalé anteriormente. En ellos incluyo emociones y sentimientos agradables, desagradables y ambivalentes. Están los procesos de comunicación, que en el mejor de los casos son asertivos. Los procesos de vinculación, de convivencia y de interactividad humana, que también pudieran ser considerados en el mejor de sus casos como procesos que se dan en el respeto, en la responsabilidad, en la justicia, en lo que sería la equidad. El ser humano, como parte de su interacción con los demás seres humanos, guarda una corriente de influencia recíproca. Es influido e influye en las demás personas que se van cruzando cotidianamente a lo largo de su historia. Y por lo tanto, lo que buscamos es que esa influencia recíproca sea respetuosa, responsable, eficiente y eficaz para que, en resumidas cuentas, esa influencia recíproca sea asertiva, que no sea manipulación, que no sea sometimiento, alienación, explotación del hombre por el hombre, sometimiento del hombre por el hombre. Aunado a todo lo que he dicho, están los procesos y los productos de la enseñanza, que incluyen los factores didácticos,
los aspectos pedagógicos, los aspectos de la andragogía. Asimismo, otra serie de aspectos que tienen que ver con la enseñanza, la educación, la reeducación, el aprendizaje. Junto con esto están los aspectos actitudinales a los cuales me he estado refiriendo de manera insistente. Con ello, quiero decir que el ser humano se relaciona con los demás seres humanos, con la naturaleza, con las condiciones sociales que incluyen lo económico, lo político, lo ideológico, lo científico, lo cultural, etcétera, y busca en esa relación satisfacer necesidades, resolver problemas que son de carácter público, de carácter privado, de carácter individual y de carácter colectivo. Aunado a todo esto, diríamos pues que esto que es la asertividad se convierte en una cualidad anormal en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y que lo vemos como algo que si se manifiesta, se da en casos excepcionales, cuando lo que buscamos en esta conversación es insistirle en la necesidad de aprender la asertividad y de practicarla en nuestra vida cotidiana, superando toda esta serie de distorsiones que el ser humano en la educación tradicional va incorporando de forma sistemática, de forma profunda, de forma extensiva, de forma muy importante. Entonces, esta serie de elementos los quiero mencionar porque para llegar al asunto del amor asertivo es qué estoy buscando con la transformación educativa, qué entiendo por educación, a quién le sirve la educación, para qué llevar a cabo una transformación educativa en nuestra cultura y en nuestra sociedad mexicana actual. ¿Cómo es que estos asuntos teóricos y prácticos se sintetizan en una praxis cotidiana que permite, en el mejor de los casos, darle al ser humano los elementos para su realización plena, su crecimiento, en términos, digamos, decididos voluntariamente, con toda la conciencia al respecto y con todo el compromiso histórico, buscando entonces la transformación que no es en ningún momento sencilla. Esto implica que debemos desaprender cosas que ya traemos por décadas o por años. Esta serie de repertorios, perdón que utilice el término repertorio, psicológicos, sociales, biológicos, ecológicos y, si ustedes quieren, espirituales, deben ser identificados y ver en qué medida estos contribuyen al bienestar del ser humano, a su autorrealización, a su continua responsabilidad histórica y su desarrollo pleno. Y en qué medida esta serie de procesos cognitivos, conductuales, afectivos, motivacionales, de enseñanza, de aprendizaje, se convierten en instrumentos que mediatizan la explotación del hombre por el hombre, el sometimiento de hombres o de seres humanos por otros seres humanos, en una dinámica de opresor oprimido. En esta serie de cosas que trato de señalar, insisto en que debemos identificar qué es lo que hay que desaprender para ir incorporando día con día mayores elementos de la asertividad, mayores elementos que, quiero insistir, implican responsabilidad, respeto hacia uno mismo, hacia los demás, justicia, equidad, democracia. Pero todavía no llegamos al punto central, que es el amor asertivo. Y entonces nuestra pregunta llega a ser en términos
de cómo lograr una educación radical, esto es, que vaya a la raíz, propiciando, contribuyendo a cambios de cualidad, a cambios sustanciales en el ser humano y en el grupo, en nuestra sociedad y en nuestra cultura mexicana. Y cuáles son los cambios que son aparentes, que son fenoménicos, que son superficiales, que son en cantidad, pero no en calidad, que son dentro de nuestra existencia, pero no de nuestra esencia como grupos y como seres humanos, que implican la vitalidad que se va transformando de forma radical o de forma discontinua y se convierte en una revolución vital. ¿Cómo es que entonces este asunto del amor llega a convertirse en algo importante en lo que es la transformación educativa para la educación transformadora? El amor asertivo, al cual he estado mencionando desde el principio, implica sensibilidad, verdad, respeto, responsabilidad, cuidado activo, benevolencia, generosidad, justicia, equidad, compromiso, confiabilidad, certeza, libertad, autonomía, salud mental, y esto lo entrecomillo, y otros aspectos que en el mejor de los casos involucran reciprocidad, bienestar y otros aspectos. Asimismo, este amor que yo llamo asertivo se convierte en un motivo, en una razón, en una causa de un proceso de educación transformadora por todo lo que acabo de señalar, que sirve para que los seres humanos, entre los seres humanos, por los seres humanos, se den los cambios que son pertinentes en cada momento de la convivencia de los hombres, de los seres humanos. Utilizando las palabras del Che Guevara, que él señala que el verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor. Es impensable que un revolucionario auténtico carezca de esta cualidad. No la encarne, no la refleje, no la manifieste en cada una de sus acciones con él mismo y con los demás seres humanos que le toca convivir. El verdadero revolucionario que va a la vanguardia tiene entonces que buscar los medios para fomentar el amor en los pueblos y en las causas que son sagradas a estos, y que en algún momento esto se hace una totalidad que no puede ser fragmentada, dividida, sino que es una realidad, en el mejor de los casos, que es armonía y contradicción cotidiana. Por lo tanto, continúa diciendo el Che Guevara, hay que tener una gran dosis de humanidad, una gran dosis de sentido de justicia, de verdad, y no caer en extremos dogmáticos, en aislamiento dentro de las masas humanas. Todos los días, él hace la invitación, todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos. Esto lo expresó, lo escribió en 1965. Esto quiere entonces, o trato de decir con esto más bien, que el proceso de educación transformadora debe cuestionarse este asunto del amor, si realmente es un factor necesario que debe estar presente en cada acción, en cada reflexión, en cada teorización, en cada interactividad humana que constituye nuestros días, ¿sí?
Si esto es importante, entonces hay que aprender el amor, con qué cualidades, con qué implicaciones y con qué resultados. Mi propuesta en esta ocasión es sobre el amor asertivo, por todas las cualidades que he tratado de subrayar, por encima o en contraste a lo que sería un amor psicopatológico, un amor no asertivo, un amor que al final de cuentas es esclavitud, es sometimiento, es explotación, es destructividad, es hostilidad. Y esto va en un contrasentido de que el amor, una de sus características fundamentales es la bondad que se traduce en el bien objetivo y subjetivo del otro y de uno mismo en nuestra convivencia diaria. Pero este amor realmente sirve, bueno, aquí hay quizás una idea que nos puede dar luz un poco más acerca de este asunto. Si vemos el amor asertivo como el momento, el lugar para sanarnos, para consolarnos, para aliviarnos de la tiranía que representa una realidad plagada de estrés, plagada de exigencias, plagada de competitividad, de destructividad, guiada por diferentes leyes que en mercadotecnia, en economía política, están presentes. La ley del mínimo esfuerzo, la máxima ganancia, la ley de la libre competencia, la ley también de todo se vale en la guerra y en el amor en base a los efectos que buscamos. Entonces, al contrario de esta situación estaría pues una práctica amorosa que tarde o temprano se convierte en una carga pesada, en un hábito que esclaviza a los involucrados, que de forma directa o indirecta suscita y reproduce la explotación del hombre por el hombre, la relación opresor-oprimido. Y esto está al margen de lo que yo trato de señalar como amor asertivo. Vuelvo a insistir, desgraciadamente, el amor que se practica en nuestra sociedad, en nuestra cultura, está plagado de psicopatología complementaria y que esto ha sido producto de nuestra enseñanza-aprendizaje, en donde canciones, películas, telenovelas, radionovelas, literatura que se difunde en altas cantidades, está fomentando un amor tóxico, un amor de codependencia simbiótica, un amor que fomenta la psicopatología complementaria. Y lo que yo trato en este sentido, de estar insistiendo en la necesidad de hacer un replanteamiento del amor humano en términos respetuosos, responsables, justos, equitativos, entre otras cosas. Actualmente, entonces, este amor asertivo, si es que se practica, es un 25% de las relaciones que conocemos. Ojalá esté equivocado. Las relaciones humanas que conocemos en nuestra sociedad y nuestra cultura mexicana está plagada de problemas amorosos, ¿sí? Que se llegan a confundir que en términos de que todo es amor, todo se vale, porque hay nobles sentimientos, hay buenas intenciones, hay excelentes propósitos, pero no hay que olvidar que de buenas intenciones, de sentimientos impecables y de nobles propósitos está pavimentado el infierno. No basta tener buenas intenciones para hacer transformaciones necesarias en la vida cotidiana de los seres humanos y de los grupos. De ahí pues que este amor con estas cualidades es un coadyuvante muy importante para la salud de los seres humanos, una salud integral, biológica, psicológica, social, ecológica y hasta espiritual. Para ello, entonces,
tendríamos que hacer una diferenciación y esa es una de las cosas que quiero invitar a ustedes que lo hagan. Que pudieran quizás en una hoja dividirla en dos y de un lado, sin la necesidad de partir la hoja, del lado izquierdo poner lo que sería el amor asertivo y del lado derecho lo que sería un amor no asertivo, ¿sí? Un amor que tiende más a la psicopatología, a la destructividad, a la autodestructividad, a la opresión, a la enajenación, a las distorsiones de la realidad y tarde o temprano a la explotación del hombre por el hombre, del ser humano por el ser humano. De ahí pues que esto surgen o este tema nos lleva a una serie de preguntas. ¿Qué es el amor asertivo? ¿Quién soy yo dentro del amor asertivo? ¿Quién es el otro dentro de ese amor? ¿Quiénes somos ya como en conjunto, como colectivo, dentro de ese proceso amoroso? Son preguntas que considero se han hecho artistas, literatos, gente que hace canciones de amor, pero que los científicos muchas veces se quedan al margen en el abordaje de estos asuntos en la teoría y en la práctica, y que vale la pena hacer ese esfuerzo para que la ciencia, con toda su sistematicidad, con toda su rigor y a la vez su flexibilidad, dé respuestas necesarias a estos temas de la educación transformadora y del amor asertivo y cómo se llegan a unir en una práctica cotidiana. Para saber cómo se aprende, cómo se enseña, cómo se educa, cómo se llega a mantener y fortificar este amor en la vida del ser humano. Cómo es que se llega a manifestar o a demostrar que existe. Pero no podemos quedarnos con la idea de que este amor es eterno, no se deteriora y nunca se destruye. Esto es falso. Todo amor, incluido el amor asertivo, cumple con las fases vitales de un organismo o de un ser vivo. Nace, crece, se desarrolla y desaparece. No hay amores eternos. Todo amor, tarde o temprano, termina. Y a veces termina cuando uno de las personas que se están amando entre sí se muere o simplemente esa relación ya no progresa, ya no tiene los rasgos que promueven la salud mental y se ve la necesidad de que ese vínculo llegue a su fin, ¿sí? Porque se está deteriorando, porque está más que otra cosa siendo problemático, insatisfactorio, desgastante para las personas que están involucradas en ese proceso. Todas estas preguntas que están apareciendo en la pantalla a mí me parecen fundamentales y que muchas veces nos preguntamos, ¿y a quién le corresponde responder a ellas? ¿Al psicólogo, al trabajador social, al médico, al sociólogo, al educador? ¿O a quién? ¿O a todos los que acabo de mencionar en términos de un proyecto común, científico y tecnológico? Esto también es una pregunta que tendríamos que platicar y ver qué conclusiones lo pudiéramos lograr obtener. ¿Cuándo y dónde se puede dar este amor? Una cultura que es, una sociedad, una cultura que es anti-asertiva, contra-asertiva, ¿cómo es que va a permitir un amor asertivo? El amor asertivo solo puede darse y prevalecer y desarrollarse y progresar en una cultura amorosa y asertiva, en una sociedad que tiene una cultura amorosa y asertiva. Todos estos son retos teóricos y son retos prácticos y que yo he querido compartir las preguntas que a lo largo de muchos años me han surgido y que por momentos busco sus respuestas y por momentos encuentro respuestas a veces incompletas, a veces
erróneas y que deben seguirse procesando, reprocesando, discutiendo dentro del terreno de la ciencia. No dejar esta tarea a los artistas únicamente, cuyo su principal objetivo es reflejar la belleza, obtener belleza, producir belleza, mientras que el científico tiene la obligación como científico de reflejar la verdad sobre las cosas, aunque éstas no sean bellas, aunque éstas no sean atractivas. Entonces vean la cantidad de preguntas que surgen alrededor de esto. Y a veces nos damos cuenta que este tipo de amor que trato de identificar y de poner a consideración de ustedes, llamado amor asertivo, se convierte en un factor subversivo, en un factor peligroso para las clases dominantes en una sociedad de opresores y de oprimidos, de explotados y explotadores. Este tipo de amor es peligroso, este tipo de amor es subversivo. Por eso se busca que no se practique, que no se conozca, que no se difunda. Siguen las preguntas y el hecho es cómo hacemos que este amor llamado asertivo se manifieste. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Al servicio de quién? Al servicio de quiénes, con qué propósitos, cómo es que se pueda difundir, cómo se puede personalizar, cómo es que se puede en determinado momento multiplicar y hacerse entonces una especie de revolución amorosa en nuestra vida cotidiana. No sé cómo vamos de tiempo, si por favor me indican cuánto tiempo me resta. Excelente, vamos muy bien. Tenemos aproximadamente de 20 a 30 minutos más. Perfecto, muy bien. Trataré de entonces ir cerrando sobre el tema. Este amor asertivo a la cual me he estado refiriendo es una síntesis armoniosa y contradictoria. Y a esto le llamo dialéctica, que se da en la práctica y se da en la teoría, pero involucra sensibilidad, emociones y sentimientos, ¿sí? Predominantemente agradables, positivos, reforzantes. Es decir, que es una síntesis que está continuamente transformándose, pero que no puede quedarse en el discurso, no debe quedarse en el discurso, ni en su explicación, ni en su teoría, sino que se vea reflejada en la interactividad cotidiana de los seres humanos, en acciones, en hechos consumados de una manera inteligente, de una manera respetuosa, responsable, y perdón que siga insistiendo en estas cualidades, porque mi intención es que quede lo más claro posible de cómo el respeto, la responsabilidad, la eficiencia, la eficacia, le dan a este amor la característica de asertivo. Estos procesos amorosos, como una síntesis dialéctica actitudinal, lógico es que implica aquellos procesos y productos cognitivos. Y al decir cognitivos están las ideas, está el lenguaje, nuestras percepciones, nuestras creencias, nuestras interpretaciones de la realidad externa, nuestras interpretaciones de la realidad interna, nuestras interpretaciones de la realidad o la relación que guarda la relación externa, la realidad externa con la realidad interna, el razonamiento, los pensamientos, la reflexión, las convicciones, el discurso, la narrativa, los recuerdos, los aprendizajes a nivel cognitivo. Todo esto hago hincapié porque me atrevo a poner a consideración de ustedes que los procesos cognitivos, los procesos y los productos cognitivos mediatizan a los demás procesos psicológicos. ¿Con esto qué quiero decir? Que nuestros procesos y productos cognitivos están no determinando de una manera absoluta
pero sí influyendo en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir, de existir, de conectarnos con los otros, de enseñar y de aprender, de sentir el mundo, de sentirnos nosotros dentro del mundo. Los procesos cognitivos mediatizan a los demás procesos psíquicos. Esto, en términos prácticos, nos hace ver la necesidad de ir detectando todos aquellos procesos y productos cognitivos que son erróneos, distorsionados, falsos, sesgados en la interpretación de lo que es la realidad, incluida la realidad amorosa. Y que al ser identificados estas fallas, estos errores, estas distorsiones, buscar la manera de reestructurarlos desde su raíz, hacer una reestructuración cognitiva que se requiere, ya que acabamos de decir que los procesos y los productos cognitivos mediatizan a los demás procesos psicológicos, nuestra comunicación, nuestra influencia recíproca, nuestras motivaciones, están mediatizadas por nuestras cogniciones. Cabe señalar que al decir cogniciones está la conciencia y están todos los procesos inconscientes que están presentes en nuestra vida cotidiana. Al decir cognitivo, no solo estoy diciendo que son procesos conscientes. Me atrevo a decir que se incluyen los procesos inconscientes en esta misma estructura y en esta misma dinámica. ¿Qué más existen ahí? Existen estructuraciones, combinaciones, procesos emocionales y sentimentales, motivacionales, de comunicación humana, de vinculación, de convivencia, de influencia recíproca, de enseñanza, de aprendizaje. Esto entonces nos hace ver pues que el amor es un proceso y un producto actitudinal, pero que reúne ciertas cualidades. Tiene que ver con el altruismo, con lo que sería una actitud biófila, esto es, de amor a la vida, a lo vivo, a lo que encarna la vitalidad del ser humano como colectivo y como individuo. Esto es parte de la definición de un amor asertivo. Es un proceso y un producto actitudinal altruista y biófilo, que mueve a los seres humanos involucrados a procurar, impulsar, fortalecer, reforzar, retroalimentar la realidad objetiva y subjetiva del otro y de uno mismo. ¿Pero con qué fines? Buscando la autonomía de cada quien, su autodeterminación, su seguridad, la satisfacción particular de sus necesidades, el sentirse amado, el tener la libertad de manifestar su amor hacia los demás, en su interactividad, en su interdependencia, en su influencia recíproca, dentro del intercambio mutuo de beneficios que cada uno va buscando y cada uno va aportando en la vida de los demás, donde a final de cuentas el bienestar, la felicidad del otro, como la felicidad y el bienestar propio, son igual de importantes. Esto me hace recordar uno de los mandamientos de las leyes cristianas, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En realidad son dos mandatos: amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Amar a tu prójimo no más que a ti mismo. Amarte a ti no más que a tu prójimo. Eso es lo complicado de este lineamiento moral cristiano católico. Entonces vale la pena mencionarlo porque es una enseñanza que se dice fácil, pero que en la práctica no es nada fácil de enseñar y de llevarlo a cabo como una cuestión cotidiana. Todo esto que acabo de señalar se da en una relación con el mundo físico material, y esta relación, esta compenetración que, insisto, es dialéctica en armonía y contradicción de los seres con el mundo físico material
ecológico, social, psíquico, en un tiempo y en un espacio determinado, y todo en constante cambio, en constante metamorfosis. Vean la gran complejidad de lo que implica nuestra realidad. Si el amor es una actitud, entonces, cuando lo estamos experimentando, cuando lo estamos manifestando, es alegría. Esto lo pongo a consideración de ustedes. El amor es alegría en el momento, pero sus consecuencias pueden ser tristeza, desesperación. Pero el acto mismo de amar, si ustedes quieren por instantes, por minutos, por horas, es alegría, es bienestar. Esta actitud nos impulsa a desear y procurar de una forma activa el bien, la vitalidad, la salud, la belleza, la elegancia, la inteligencia, la sabiduría, la iluminación, la riqueza, el gozo, la limpieza, la suavidad, la dulzura, la ternura, la tibieza, la frescura, la bienaventuranza, el placer, la distinción, la singularidad del otro y de uno mismo en la mayor calidad que se pueda a nivel humano. Igual su libertad, su fecundidad, su simplicidad, su protección. ¿Qué quiero yo para el ser amado? Cuando menos estas cosas que estoy mencionando. Y si yo hablo de autoamor, entonces quiero esas mismas cosas para mí. Se incluye la protección, el refugio, la justicia, la misericordia, su perdón y su disculpa, la seguridad, la certeza, la lealtad, la complacencia ante nuestras necesidades, deseos y expectativas, la culminación de sus metas, de sus anhelos, de sus sueños, de sus esperanzas. Y que en todo en ello haya sorpresa, pero sorpresas agradables, bendiciones todas, respuestas satisfactorias ante nuestras dudas, consuelo oportuno, serenidad, plenitud, redención, realización, autosuperación, desalienación. El que cada una de las personas que están involucradas en este proceso llamado amor asertivo sean personas auténticas que logren su cualidad de ser ellos mismos, lo que muchos autores, lo que muchos psicólogos denominan la condición de ser uno mismo, la mismiedad, la condición de ser uno mismo. En esta convivencia, si es que hablamos de convivencia, buscamos que sea armoniosa, plácida, vibrante, donde la comprensión, la empatía, la simpatía, la admiración, la complicidad entre las personas que están conviviendo sea algo que venga a nutrir al ser que amamos a través de nuestras acciones, de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones. Y de esta manera dejar claro cómo amamos a la persona y cómo nos amamos a nosotros mismos dentro de esa relación. Vean toda la serie de implicaciones y complicaciones que trato de dejar con la mayor claridad posible. Resumiendo, el amor como actitud es alegría que nos motiva sin timidez, sin indecisión, pero con suficiente osadía, compromiso, ansiar, trabajar, pretender dentro de lo que son los alcances y las potencialidades humanas, buscar la realización de una calidad de vida de la persona a la cual amamos y que también podemos ser nosotros mismos. Buscar nuestra trascendencia, nuestro bienestar, nuestra felicidad en esa misma convivencia. En una convivencia que nos provoca y nos convoca diariamente. ¿Sí? Quisiera hacer aquí una pausa, hay mucho que agregar, pero sí me gustaría ver las dudas que han surgido por tanto tecnicismo que no ha sido mi intención obligarlos a que lo entiendan, pero no encuentro
una manera más precisa para decir las cosas. Entonces, sí me gustaría escucharlo, sus dudas, sus aportaciones, sus opiniones. Esto me sirve muchísimo de retroalimentación para seguir trabajando estos temas. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias, profesor. Es muy interesante toda esta forma que implica lo que tendríamos que estar aplicando, como bien usted ya lo ha mencionado, acerca de toda esta perspectiva que, si bien es compleja, también nos permite pues ir un poco hacia adentro de cada uno de nosotros, primero de forma intrapersonal y después llevarlo a una condición de relación hacia el otro. Entonces, con muchísimo gusto vamos a abrir micrófonos de entre las personas que se encuentren en la sala. Quien desea participar primero, si gustan levantar su manita, por favor, para que podamos dar inicio a esta charla. Sí, adelante, Eli, por favor. Muy buenas tardes y muchas felicidades. Excelente exposición, doctor Muñoz. Y sí tiene unos conceptos muy profundos y muy completos y muy ampliados de lo que es el verdadero amor, pero yo pregunto que una persona cuando, por ejemplo, tiene un problema de elevación del cortisol por el estrés, si su conducta Perdón. no puede estar llena de amor. Igual, si tiene la amígdala atrofiada o más crecida o X, algún problema cerebral, entonces va a ser un agresivo de primera. ¿Y cómo le vamos a infundir el amor a esas personas? O sea, habría que valorar como las sustancias circulantes del individuo para ver cuánta dopamina o cuánta, no sé, las sustancias químicas que le circulen que le limiten la capacidad de amar o que la influyan para que sea exitosa. Entonces, ¿qué se puede hacer con estas personas, doctor? Sí, al hablar de estrés y al hablar de su contraparte, la depresión, que en estos 2 años que va de la pandemia del COVID-19, vemos cada vez casos más dramáticos y necesarios de ir ayudándolos a resolver sus problemas, su manejo de estos trastornos emocionales y sentimentales o psicológicos en general. Y entonces, ¿cómo este amor que tratamos de promover, de dar a conocer y promover, y si se es necesario enseñarlo y también seguirnos educando en él para que se logre difundir con la mayor calidad y cantidad posible? Yo lo veo como un elemento que contribuye positivamente a la resolución de problemas de estrés y de depresión. Pero decir que es la panacea, el cúralo todo, eso sería falso. Sería tratar de sustituir un planteamiento idealista con otro planteamiento idealista más convincente o más tramposo, ¿no? Y no es esa mi intención, sino el decir pues que necesitamos identificar las causas que están manteniendo los grados o los episodios de estrés y de depresión en los seres humanos, para ir a esas causas y tratar pues de dar los elementos de reestructuración cognitivo, conductual, afectiva, motivacional, de comunicación, de relación, de influencia, entre otras cosas, reeducar a las personas. Reeducar con estos preceptos, con estas ideas, pero con herramientas técnicas específicas, que a lo mejor es una redundancia, herramientas técnicas y científicas asertivas. No sé si voy siendo claro, no sé si respondí a lo que se planteaba aquí. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Y bueno, retomando esta cuestión de las herramientas técnicas y asertivas, ¿cuáles serían desde su perspectiva las que tendríamos que empezar a implicar ya? Porque si bien es cierto, algunos tal vez nos encontramos bastante errados en una condición de poder propiciar
toda esta interesante y necesaria propuesta, ¿cuál sería la forma que tendríamos que tener de acceso a esto? Ajá. Pues las sociedades se encuentran de alguna forma muy manipuladas. Yo lo veo simplemente cada vez que salgo a la calle, el rostro, el semblante de las personas es ajeno. Yo más que sentir que convivo con personas, me da la impresión de que ya somos un tipo zombie que va nada más así, a veces con mirada fija, perdida. Yo dudaría bastante que esa persona esté sustentando su alegría de vivir en una condición amorosa, ya no digamos hacia los cercanos, sino de manera ambiental simplemente hablando, ¿no? Es una actitud de sus rostros apagada, ajena, absuelta en todo menos en lo que tendría que ser parte de esta alegría personal, parte de esta forma de vivirlo como una cotidianidad, que hasta siento que en determinado momento te facilita todo tipo de obstáculo que te puedas presentar desde que abres los ojos hasta que los vuelves a cerrar, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede compartir al respecto? Claro. En términos de lo que es el entrenamiento asertivo tradicional, se centra mucho en habilidades de comunicación que yo considero necesarias. ¿Y cuáles habilidades de comunicación en específico? Bueno, aquellas herramientas que me ayudan a vincularme con los seres humanos. ¿Cuáles? El saber preguntar, el saber escuchar, el manejar la atención física, la atención psicológica hacia el interlocutor, el retroalimentar, y como parte de la retroalimentación, el manejo de la empatía primaria, la empatía avanzada, la confrontación, el incentivo, los incentivos mínimos para hablar, por mencionar algunos de vinculación. Pero están también las técnicas de protección asertiva, en donde estas tienen como propósito central defendernos contra la manipulación del otro, que a veces no tiene la conciencia plena de lo que está haciendo, pero lo está haciendo. No es una decisión influir en nosotros de una manera sesgada, tendenciosa y abusiva, pero lo hace en la práctica. Y entonces, ¿cómo defendernos con la asertividad en esta serie de casos? Con técnicas asertivas de protección. ¿Cuáles? Interrogación negativa, banco de niebla. Si ustedes quieren, podemos explicar en qué consiste cada una de ellas. Asimismo, aserción positiva, aserción negativa, como técnicas específicas de comunicación. Y me estoy refiriendo a la esfera de la comunicación, que no es lo único. Muchos psicólogos, desgraciadamente, se quedan en capacitar a la gente en comunicación, en lo que son habilidades de vinculación y habilidades de protección. Pero necesitamos técnicas de influencia recíproca, persuasión, disuasión, sin manipulación. Es más, técnicas que me ayudan a una relación humana más respetuosa, responsable, justa, equilibrada. Y en ese sentido, habrá que irme a las técnicas de influencia recíproca. Suena muy técnico. Si ustedes quieren, lo trataremos de explicar, si les queda claro, pues, para no redundar en él. Pero también hay técnicas de vinculación humana. Y aquí me pregunto, ¿qué factores coinciden para que se inicie una relación humana? ¿Qué lo mantiene? ¿Qué la fortalece? ¿Qué la conflictúa? ¿Qué la deteriora? ¿Y qué la destruye? El psicólogo tiene la obligación de saber, en términos técnicos y en términos explicativos, todos estos elementos vinculados a los procesos de vinculación o de relación e interactividad humana. No confundir, hago hincapié en eso, técnicas de comunicación con técnicas de persuasión y disuasión y técnicas de relación humana. Si bien van de la mano, tienen diferencias muy sutiles que son importantes trabajar en términos sistemáticos en un curso de asertividad. Entonces, aquí estoy hablando de 3 esferas. Técnicas asertivas de comunicación, técnicas asertivas de influencia recíproca,
técnicas asertivas del vínculo y la relación humana. ¿Y será lo único? No. Para ser asertivo necesito hacer una reestructuración cognoscitiva. He estado haciendo hincapié en que hay muchas barreras cognoscitivas a nivel de pensamiento, de creencias, de convicciones, de hábitos cognoscitivos, de discurso, de narrativa, que son viciosos, que son erróneos, que son sesgados, como los prejuicios, los estereotipos, las sobregeneralizaciones, la maximización, la negación de la realidad. 5 ejemplos de distorsiones cognitivas, pero son cerca de 40 distorsiones cognitivas. Aunque autores como seguidores de Aaron Beck y de Judith Beck dicen que son 12. Yo he encontrado más de 38. ¿Sí? Y entonces vale la pena que la gente conozca cómo distorsiona la realidad en esas 38 formas mínimas y cómo reestructurarlas. Si yo le doy técnicas de comunicación sin reestructurar sus procesos cognitivos, va a ser un gravísimo error a mediano y largo plazo. La persona se va a sentir bien a corto plazo, pero sus hábitos cognitivos la van a regresar a sus hábitos de relación con el mundo, aunque tenga buena comunicación. La comunicación no lo resuelve todo. Y hay gente que afirma que si me comunico con eficiencia y eficacia, con respeto y responsabilidad, basta y sobra para resolver los problemas humanos. Esto es falso. Ojalá fuera así de sencillo. Entonces ya hablé de comunicación, de relación, de influencia. Hablé de procesos cognitivos. Ahora me voy a los afectivos. Hay técnicas afectivas para manejar vergüenza, culpa, miedo, celos. Los diferentes procesos y productos afectivos que son positivos, negativos y ambivalentes. Muchos psicólogos se dicen que las emociones y los sentimientos solo son de 2 tipos, agradables y desagradables. Y se quedan en esa visión como la película Intensamente, en donde son 4 los sentimientos básicos del ser humano. Ah, caray, tan sencilla es la vida del ser humano en términos afectivos para reducirlo a asco, miedo, tristeza, alegría, cuando son más de 36 procesos entre positivos, negativos y ambivalentes. Y entonces esto hay que dárselo a conocer a la gente para que pueda identificar y ponerle nombre a sus sentimientos que va experimentando con respecto a sí mismo y con respecto al mundo externo. ¿Y qué hacer con eso? Porque también se necesita regulación afectiva. Hace rato preguntaba de cómo manejar problemas como el estrés. Y entonces es, ¿cómo le hago para que la persona identifique si tiene miedo, si tiene celos, si tiene envidia, si está en una situación de hostilidad, si tiene rencores, qué tipo de rencores hay? Si hay vergüenza, ¿a qué es lo que lo avergüenza? ¿A qué se siente culpable? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro terreno. O sea, esto, si ya de por sí es difícil, vamos a la motivación. Y dentro de la motivación, o sea, cuando nos preguntamos, ¿cómo se logra definir los procesos motivacionales del ser humano? Hay una definición que a mí me gusta utilizar, y es lo que mueve al ser humano en una dirección, o en otra, o en ambas. Lo que mueve al hombre. Y lo que mueve al hombre puede ser interno y puede ser externo, o pueden ser las 2 cosas. Pueden ser conscientes, inconscientes, voluntarias, involuntarias. Pueden ser extrínsecas, intrínsecas. Y por lo tanto, el terreno, el tema de la motivación se hace muy complicado. No sé si me doy a entender. Pero hay técnicas motivacionales. No confundirlas con la influencia recíproca. Todo proceso de influencia recíproca es un proceso motivacional. Mas no todo proceso motivacional es un proceso de influencia recíproca. A lo mejor, ojalá no los esté enredando más. Adelante con sus Claro que sí, gracias. Bueno, tenemos aquí la participación de Miguel Ángel. Adelante, por favor. Gracias.
yo pues no creo haber entendido tanto como lo que dijo Eduardo. Eduardo trae muchas ideas, muchos argumentos, mucha referencia teórica, pero me quedé clavado con lo que decías, tu compañera Patti, creo que te llamas, Patricia, me impactó lo que decías y que lo asocio con la propuesta de Eduardo, sin duda, de cómo vamos por la calle y vemos como zombies, gente sin alegría, gente sin disposición, gente, no sé, simulando muchas cosas. Y yo me preguntaba, por ejemplo, ¿dónde está el principio de ese amor que Eduardo, del que Eduardo nos platica, pues, de ese amor asertivo? O sea, yo me preguntaba si el amor se educa, o sea, con técnicas, con no sé cuántas cosas. Es que yo la respuesta la encuentro, y espero no caer en simplismos ni mucho menos, pero como en regresar a lo elemental. O sea, ¿qué es lo elemental? O sea, lo elemental es como tener compasión por los demás, más allá de la empatía, tener compasión con los demás. O sea, este mundo lleno de violencia, este mundo lleno de injusticias, y si eso surge en uno de manera auténtica, de manera verdadera, ¿sí? Sin simulaciones, sin posiciones, por encima de esta sociedad de consumo que para mí es un referente importante para tanto de esto que está pasando, yo creo que esto cambiaría mucho. O sea, no sé si me estoy dando a entender, sé que estoy cayendo tal vez en simplismos, pero yo recuerdo una frase que leí de Juan Jacobo Rousseau en El Príncipe, perdón, en El Emilio, me quedó grabada y dice: creo lo que dices porque veo lo que haces. O sea, yo creo que nos hace falta tener referentes en los demás, ¿sí? Y yo asumirlos, introyectarlos, aprenderlos, o sea, de manera casi natural. Ahí dejo mis comentarios, agradeciéndote mucho, Eduardo, tu propuesta tan interesante como siempre, ¿no? Con tus propuestas. Gracias. Miguel, muchas gracias. Me da mucho gusto volverte a ver, aunque sea por esta vía. Así es, la tecnología nos acerca bastante, ¿no? Exacto. Y Aunque yo creo que sí, bastante cuenta el testimonio, por supuesto. Sin Claro. embargo, ¿cuántos podremos dar una respuesta testimonial por la experiencia misma? ¿Y cuántos tendremos como parte de nuestras profesiones, parte de involucrarnos en este sentido, sobre todo aquellos quienes se encuentran activamente hablando en todos estos espacios de correlación social en donde tenemos esa compartanza de responsabilidades, ¿no? ¿Hasta dónde hacer llegar esto a aquellos que quizá ni siquiera lo identifican? Pero bueno, vamos a darle la palabra a Aris. Adelante, bienvenida, buena tarde. Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha Ari. bien? Sí, bueno. Primero que nada, pues felicitarlo siempre, maestro. Todo lo que usted nos comparte, aunque a veces parece así como mucho y a veces no comprensible, tiene mucho trasfondo y que pues poco a poco nosotros tenemos que ir desmenuzando. Entonces ojalá después nos invite a un taller de más tiempo y para empezar así como a compartir y desmenuzar todos estos conceptos y aterrizarlos. Y lo que yo rescato en todo lo que usted nos comentó, sobre todo en el amor asertivo como docente, sería, bueno, en cuestiones prácticas, es decir, por ejemplo, si yo soy un maestro y llego a mi clase y paso lista y luego llega un chico tarde y me dice: ah, maestra, es que, perdón, disculpe, tuve esta problemática, y si yo me pongo en una actitud así como muy estricta o tajante, pues no voy a tomar en cuenta la condición que él tenía, ¿no? O si no entrega una tarea o si tiene alguna problemática familiar. Entonces, como que eso es lo que tendríamos que estar rescatando, como dicen los compañeros, ¿no? Ser más asertivos, ser más comprensibles, escuchar más al otro y saber qué es lo que le está pasando, porque como dice Patti, estamos así como los caballitos caminando de largo, voy, doy mi clase, paso lista, hago lo que tengo que hacer, pero no estamos atentos a lo que pasa a nuestro alrededor, a nuestros alumnos. Otra cosa que quisiera yo ahondar, usted hablaba de cómo la influencia de
de, por ejemplo, las canciones hoy día tienden en los jóvenes, y así rápidamente quisiera dar un ejemplo. Ustedes conocen a los artistas juveniles Belinda y ay, se me fue Nodal. Entonces no se supieron que tronaron y cada quien hizo su canción y cada quien con su letra influye, ¿no? Está influyendo en nuestros jóvenes. Entonces, por ejemplo, Nodal dice, lo voy a leer así rápidamente, un pedacito de su canción dice: dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar el amor de mi vida, ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco. Y en el video de Nodal, pues tronó y tomó y chocó y así, ¿no? Entonces, ¿qué induce? Pues a nuestros jóvenes, oh, ya troné, me voy a emborrachar y pues a ver qué, ¿no? Y Belinda, un pedacito de su letra dice: te digo que no quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón. Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos, ahorra el intento. Oh. Entonces, si se fijan la letra, todo es en contra y va en contra del amor asertivo, ¿no? Entonces, yo creo que como docentes también deberíamos así como fomentar ese análisis en nuestros jóvenes o en general, de lo que estamos escuchando y cómo nos van introyectando toda esa forma de ver y vivir el amor. Esa sería así como la aportación, y muchas gracias, doctor. Gracias. Nomás un comentario, perdón, si se pudiera. En términos de lo que Miguel Ángel señalaba, a mí me dejó pensando en términos de en qué medida un amor es verdadero. Toda verdad se prueba en la práctica. Toda verdad. Si mi amor es verdadero, debo, en términos de acciones y manifestaciones concretas, promover el bienestar del otro, su bienestar objetivo y subjetivo, en la práctica. Toda verdad se prueba en la práctica. Si mi amor es verdadero, tiene que traducirse a acciones. Era lo que Miguel Ángel nos señalaba. Yo lo digo quizás en otras palabras. Espero estar coincidiendo con la idea de Miguel Ángel. Y lo que Aris menciona a mí se me hace muy importante, como en una cápsula ideológica de 3 minutos, que es una canción, se da la concepción del hombre, la mujer, la relación y cómo resolver cuando esto ya no puede progresar. Al contrario, ya se destruyó y ahora cómo vas a manejar cada uno la propia separación. Y vean cómo nuestra cultura va moldeando en el hombre, quizás que se embriague, quizás que busque excesos, experiencias que promueven la intensidad de sus emociones, y en la mujer quizás el resentimiento en su expresión, en lo que canta, en lo que dice, y que tenga otros caminos para desfogar su sentimiento y para empezar a resolver su duelo de pérdida. Porque en ambos hay pérdida, y toda pérdida, entre más significativa es, genera mayor duelo, más significativo es. Entonces, en ese sentido, habría que ver cómo nuestras canciones son cápsulas ideológicas de 3-4 minutos que nos dan una concepción de las cosas, de cómo se relacionan hombres y mujeres, de cómo manejan el amor, de cómo manejan la sexualidad, de cómo manejan el rompimiento, del valor que tiene el hombre, del valor que tiene la mujer y en base a qué. En 3 minutos, toda una cápsula ideológica. Difícilmente vamos a encontrar que en la mayoría de las canciones populares se promueven pautas del amor asertivo. Me atrevo a decir que se promueven psicopatologías amorosas. Esa es mi opinión, perdón. Gracias. Sí, justamente encontramos esa contraparte, ¿no? Aquello que vendría a no edificar relaciones que fueran asertivas, tanto en lo personal como en toda relación. Claro. Pareciera que es más bien la otra cara de la moneda, lo que quizá la mayoría por influencia identifique desde sus propias experiencias, pero que lo aleja cada vez más de aquello que tendría que tener dentro para poderlo proyectar de una forma distinta. Simplemente los lenguajes, ¿no? El lenguaje que está utilizando un varón, el lenguaje que tendría que utilizar una dama,
que de entrada ya es altisonante y que obviamente si hubiese algún tipo de respuesta al respecto, tendría la posibilidad de ser altisonante también. Nos damos a conocer por aquella forma en la que nos expresamos y por ahí está escrito, de nuestra boca habla el corazón. Entonces habría que ver de qué estamos hechos para ver qué es aquello que yo puedo compartir desde mi propia persona y también a la vez identificar cuál es la condición de vida que tengo y también la condición de vida que deseo tener, ¿no? Exacto. Vamos a darle la palabra a Eli. Adelante, amor, por favor. Tu micrófono está cerrado, mi amor. Ay, perdón, gracias. Quería decir que, doctor, ¿cómo podríamos reestructurar estos procesos cognitivos para no estar sujetos a estos, ¿qué se dice? Estas pautas aprendidas de la sociedad que tan dañinas son. ¿Cómo podremos cambiar esta mentalidad personal y social? Por Bien. favor. Sí, hay una serie de estrategias y una serie de tácticas en la reestructuración cognitiva. Yo quiero referirme en términos muy generales. Primero habría que identificar qué tipos de distorsiones se está manejando cada persona. Por ejemplo, prejuicios, ¿sí? Sesgos atribucionales, sobregeneralizaciones, etiquetación global, por mencionar 4 ejemplos. Entonces, una vez que hemos identificado en cada persona esta serie de tipos llamados distorsiones cognitivas, es qué lo avalan, en qué se basan para creer eso, en qué se basan para percibir eso, en qué se basan para pensar eso. Volvemos al principio, toda verdad se prueba en la práctica. Y entonces, si un prejuicio cumple con ciertos propósitos, sirve para algo, está reforzando que la persona lo siga manteniendo. Pero si yo le doy una opción diferente de percibir, de estructurar su discurso, su narrativa, su forma de pensar, que tiene que ver con hechos, con situaciones, con eventos específicos, la persona, lo que yo le estoy proponiendo debe ponerlo en la práctica y ver su funcionamiento en cuanto a lo que ella cree, lo que originalmente piensa y lo que yo le estoy proponiendo. ¿Cuál de las dos formas de pensar es más funcional, más adaptativo, más transformador, más verdadero? Si toda verdad se prueba en la práctica, esas ideas que yo trato de transmitir para sustituir las otras ideas, porque es necesario irnos a preceptos fundamentales. En psicología no hay huecos psicológicos. No quito una idea y dejo nada. Para quitar una idea, debo sustituirla con otra. Generalmente la incluyo la contraria. Una idea se combate con otra idea. Una creencia con otra creencia. No quito la creencia y dejo nada. No hay huecos psicológicos en el ser humano. Lo que yo aprendí debe ser sustituido por otros repertorios, generalmente los antagónicos. Suena muy conductual, pero funciona. Y entonces una idea se combate con otra idea. Y toda verdad debe ser probada en la práctica. ¿Qué tan lógica es lo que te estoy diciendo? ¿Qué tanta consistencia semántica hay? ¿Qué tanta precisión en mis palabras hay? Pero al final de cuentas lo que te digo, llévalo a la práctica. Toda verdad debe ser probada en la práctica. Toda verdad es relativa. Toda verdad está en transformación permanente. Toda verdad es imperfecta. Eso estuvo grave. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, es muy certero. Muchas gracias. Gracias. Sí, justamente pensemos en el clásico ejemplo de una valija, ¿no? Sí. ¿Tú quieres llevar cosas diferentes a las que traes ahí dentro? Tan sencillo como sacar aquello que necesitas liberar en espacio para que entre lo que venga. Quizás cierres la valija a fuerza, pero pensemos en esa fuerza de atracción que va a estar dentro de la valija y fuera de la valija.
¿Qué es lo que puede suceder incluso si llevas cosas que pueden ser frágiles ahí adentro? Si tú llenas un espacio a contrapeso, con presión, casi sentándote en ella para poderla cerrar, habrá cosas ahí dentro que esa fragilidad la lleve a quebrarse. Y entonces, ¿qué sucede con todo eso que trae la persona? ¿En qué momento, a lo mejor pensando que fuese un perfume de excelente calidad, pero ya tronaste la botellita? Y no solamente se trató de que la botellita se rompió, sino que el contenido, ese líquido, ya se vació, ya manchó por ahí lo que estaba de prendas, lo que sea que tengamos en la valija, va propiciando un aroma exagerado, ¿verdad? Y además causó otro daño, que son los cristales. ¿Qué va a pasar con esos cristales? Porque esos cristales van a tener una consecuencia. Si tú no tienes el cuidado y metes la mano allí, de mínimo te puedes cortar. Entonces, qué complicado de verdad todo este análisis en el sentido de qué voy a retirar, con qué me voy a quedar, qué es lo que puedo agregar de una manera poco riesgosa, de una manera, como lo estamos viendo en esta charla, asertiva, que me lleve más a aquello que me pueda beneficiar. De entrada, mi maletita puedo ser yo mismo, pero ¿qué relación tiene la demás gente con mi maletita? Exacto. Si yo le digo, a ver, tengo ahí una maletita, estoy ocupada acá, estoy haciendo ciertas cosas, por favor, pásame tal objeto. ¿En qué predicamento pongo a la persona si esa valija está a punto de estallar y él no sabe qué hay allí dentro? Él no sabe la consecuencia que le puede traer el entrar en contacto con todo eso que se encuentra ahí, metido bajo presión, ¿verdad? Y que además no tiene conocimiento de aquello con lo que se va a encontrar. Aun cuando yo le platicara, mira, tengo tantas cosas y esto puede ser peligroso, cuidado, ¿no? Cuidado, porque por algo no nos dejan subir en las líneas aéreas ni aerosoles, ni otro tipo de objetos. Entonces, en realidad hay mucho más de trasfondo. Creo que todo lo que se ha tocado ahora y que tal vez yéndome a la parte interrelacional, recupere alguna de estas teorías que le llaman la teoría del espejo, de las neuronas espejo. Lo que yo veo mal en el otro es obviamente algo que tengo que trabajar desde mí, pero ¿cuántas veces no lo acepto como tal? ¿Cuántas veces ni siquiera lo he identificado, no? Vemos la viga, o vemos, mejor dicho, la pajilla en el ojo del otro, pero no la viga que traigo yo en mi ojo. Entonces, todo esto de verdad que es tan interesante, ha trastocado tanto en tan poco tiempo, que esta sería una charla de horas y además interminable como el proceso mismo de desarrollo del ser humano, ¿no? ¿Qué tanto podemos o no influenciar en el otro? ¿Qué tanto podemos ser parte importante en el desarrollo de otras personas desde nuestra propia formación, no solo profesional, sino de nuestro desempeño humano? Todos tenemos una, voy a llamarlo así, tal vez una misión por cumplir desde el momento en que abres el ojo y te amanece otro día. O sea, tienes una serie de cosas que hacer en ese día. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a determinar la manera en la que las vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu actitud? Que fue muy en parte con aquello, con lo que usted inició hoy, esta interesante charla, ¿no? Esa actitud que voy a tomar ante cada condición, ante cada situación, ante cada relación. Entonces, híjole, de verdad que es todo un panorama muy interesante y que nos compete a todos, porque todos tenemos una vida propia y a la vez una relación con la vida de los demás, directa o indirectamente, ¿no? Entonces, pues no sé si quiera abordar un poco de todo lo que ya hemos charlado para dar, no sé, tal vez el compromiso también de continuar con esto, que no solamente nos apega como profesionales en materia educativa en este caso,
Claro. sino como Aquí Alberto está levantando la mano. Alberto está levantando la mano. no lo veo por Alberto aquí. Reyes. Pero Adelante. levanta su mano, no la de... Ah, Sí, su si me permiten, mano. Ok, o sea, adelante Alberto, bienvenido. si me permiten. Gracias, Eduardo, por esto. Gracias a Patti, gracias a Miguel Ángel, a Aris y sobre todo a Elisa, que comenzó haciendo una serie de preguntas que son las que le interesan al hombre de la calle. Y Patti también hizo una serie de preguntas, pero el que nos puso así como en una corrida de todos la banderilla fue Miguel Ángel, cuando comentó que creo en lo que dices porque veo lo que haces. Entonces yo quiero invitar a este colectivo, porque yo esto del amor asertivo no lo vemos como un problema del sujeto ni de la psicopatología, lo vemos como un problema social en el cual necesitamos políticas sociales y para ello, ¿qué vamos a hacer para no caer en el intelectualismo? La reflexión, el análisis, eso no tiene fondo, es como un saco sin fondo. Entonces yo quiero hacer una pregunta, pero a la vez ligado con un comentario. Yo le tengo mucho respeto a la gente que hace cosas y que resuelve cosas. Así es Aris. ¿Sí entienden? Ella hace cosas, resuelve cosas. Pero hay grupos que se llaman de jóvenes alcohólicos anónimos. Jóvenes alcohólicos que no son alcohólicos, están en una familia donde hay alcohólicos. Y se reúnen y todo lo que ha dicho Eduardo ahí se da, generosidad, tiempo, muchas cosas, hasta dolor. ¿Sí entienden? Porque no puede haber amor sin dolor. ¿Sí entienden? Pero también existen los alcohólicos anónimos, que ahí se da todo lo que dice él, pero se da de manera bipolar. Es gente que ya ha padecido lo contrario y empieza a sentir lo que dice Eduardo, pero en ocasiones tiene contradicciones. ¿Sí? Y hay grupos que se llaman familia Al-Anon. Entonces, a mí me gustaría que este colectivo se comprometiera a hacer un libro. ¿Un libro sobre qué? Sobre el motivo de la plática, que fue, si no me equivoco, el proceso de la transformación educativa permanente y el amor asertivo. Y que fuera un libro que lo pudiéramos divulgar. Un libro que hiciera Eduardo con el apoyo de todos los aquí presentes que quieran. Pero ¿cuál es mi propuesta? De que nos transformemos en un grupo para que no se quede nada más en ir buscando bibliografía y la más actualizada, 23, 22, 21, no. Un grupo que está haciendo algo, como están haciendo en la Sociedad del Afecto, encabezado por Marcos. Hemos hecho, no tanto rollo. El rollo debe acompañar al hecho. Entonces mi propuesta es, y ahí quisiera yo la respuesta y la pregunta de Eduardo, ¿cómo hacer para hacer grupos de amor asertivo? Para llegar a una política, porque se supone que en la Sociedad del Afecto se pretende tener políticas al servicio de la gente, más que andar cayendo en lo que yo le llamo el intelectualismo, que es tan importante, pero que las universidades están llenas de eso, intelectualismo. ¿Sí me entiendes? Y hay filósofos que surgen, que terminan la carrera con intelectualismo, pero hay filósofos con la bioética que se han dado cuenta que la filosofía debe ser práctica, irse a lo que dijo Miguel Ángel y que dijo Elisa. Hay problemas concretos. ¿Sí? Tú misma lo dijiste, cuando sales a la calle, ahí está el problema concreto. Ahí necesitamos esos grupos. ¿Sí? Ahí necesitamos esos grupos. No nos podemos terminar este encuentro, a mi juicio, y decir, tú sacaste 100, tú 110, tú 100. No. Uno debe salir con el compromiso en los hechos, no en el discurso. Y a mí me gustaría que Patti, que ha dirigido también esto, y Eduardo, me hicieran un comentario. ¿Cómo hacer para hacer esos grupos? Porque se supone que la transformación educativa es en acción, no en el discurso. Te escucho, Eduardo. Fue la pregunta. ¿Cómo hacer para hacer estos grupos? Muy bien. Antes de abordar este tema, quisiera yo hacer un comentario acerca de lo que Patricia previamente nos compartió. El ser humano, a lo mejor la premisa que voy a manejar es muy simplista, pero se las propongo para ver qué podemos rescatar. El ser humano, como percibe, piensa y valora, así reacciona.
Mi percepción, mi valoración y mi pensamiento son producto de la enseñanza-aprendizaje. Yo aprendí a percibir, a pensar y a valorar de esa manera y a reaccionar a la información que tengo. Si yo lo aplico a mí mismo es como me pienso, me percibo y me valoro, así me trato. Y enseño a los demás que me traten igual o peor. Esto es autoestima y esto es relación humana. Y entonces vean cómo los procesos cognitivos los trato de aterrizar, percibir, pensar y valorar como guías de mi acción, de mi accionar con el mundo. Si yo estoy percibiendo el amor a través de las canciones de Belinda o de Nodal, entonces mi reacción va a ser en esa dirección. No sé si voy siendo claro. Esto entonces requiere una reeducación alternativa a eso que se difunde con tanta fuerza en los medios masivos de comunicación. ¿Cómo contrarrestar esto? Y ahora sí, lo enlazo con lo que decía el doctor Alberto. ¿Cómo sistematizar una educación en este tema? Bueno, una de las cosas es, si vamos a formar un equipo, capacitarnos entre nosotros, intercambiar opiniones y precisar un marco teórico, aunque suene así medio pretencioso, un marco teórico práctico de referencia sobre el amor asertivo y la transformación educativa. Y a partir de esas discusiones, ver cómo lo podemos difundir a otras personas, cómo vamos a ir involucrando a otras personas en este proyecto que a todos nos compete, que a todos nos afecta en diferentes dosis, de diferentes maneras, pero que nos afecta. Y más en la época que estamos viviendo de una crisis sanitaria que lleva más de 2 años. Entonces, esto es urgente y es importante hacerlo. Yo estoy en la mejor disposición de lo que yo conozca y de lo que yo pueda compartirles sobre este tema, difundírselos a todos los que están interesados en estos asuntos. Y me comprometo a involucrarme, si es un equipo, si es una serie de equipos que quieran manejar estos temas, en la mejor disposición estoy de compartir mi experiencia y lo poco que sé de estos temas. Muchas gracias. Gracias, sí. De igual forma, me parece que estamos involucrados precisamente en este enorme proyecto que tiene que ver con una sociedad del afecto, en donde nos hemos dado cuenta que hace falta, ¿no? Que de repente, en qué momento se perdió, ya no es lo importante, sino ver lo que podemos hacer con respecto al tiempo actual y lo que tendríamos que estar haciendo. La propuesta del libro me parece por demás importante. Sin embargo, también consideremos que gran parte de la población de esta nación no es lectora. Entonces tendríamos que estar buscando alternativas, como bien se mencionó hace un momento, alternativas sociales de difusión, en esa compartanza de hacer llegar el contenido de ese estudio, de ese grupo de trabajo, que si bien es cierto, por supuesto que no lo sabemos todo, sí podemos conjuntar esfuerzos y hacer una labor al respecto. Simple y sencillamente como parte del trabajo que se lleva a cabo en este proyecto de la Sociedad del Afecto, cada mes de momento nos encontramos vinculando una actividad artística que desarrolle no solamente la sensibilidad, sino que recupere la necesidad del afecto que tiene el hombre por el hombre, empezando por el propio. Nadie puede dar lo que no tiene. Si tú siembras limones, cosecharás limones. Entonces es importante que te des cuenta que no vas a obtener papayas si tú siembras un limón. Entonces tendríamos que estar, claro que sí, por supuesto, yo creo que todos los que nos encontramos en sala tenemos los elementos para poder organizarnos, tomar acuerdos y hacer algo al respecto, que yo creo que es lo que nos compete y es lo que nos corresponde, porque no se trata, como bien se acaba de mencionar, de únicamente venir y dar un discurso, sino hacer las cosas a través de procesos viables, a través de conjuntar compromisos, de ser responsables en materia de esto que es tan importante y que es una necesidad imperante en el desarrollo personal y social del ser humano. Entonces, me parece muy buen reto, me parece una muy buena propuesta. Precisamente así se logra una transformación
Mi lema desde unos años a la fecha es se hace haciendo. Entonces, pues por supuesto que también quedo con todo el gusto de poder coparticipar de algo que pueda hacer algo, empezando por mí misma, porque todos lo necesitamos. Todos tenemos momentos de altas, todos tenemos momentos de bajas, todos tenemos cosas muy lindas que compartir y cosas tal vez no tan gratas que podemos modificar a través precisamente de este análisis, de este estudio, de esta compartanza entre todo lo que implica lo importante que se ha visto no solamente este día, sino a lo largo de todas las actividades que se han desarrollado por parte, en nuestro caso, del Consejo de Transformación Educativa, que busca eso, una mejora en el otro, porque al estar bien el otro, yo también voy a estar bien. Entonces, eso es lo que estaríamos buscando, hacer un lazo común de acciones, en este caso. Me parece muy interesante la propuesta. Yo quisiera agregar, citando el adagio japonés oriental, acerca de una enseñanza significativa, de un aprendizaje significativo, y más en este tema, ¿no? Dímelo, lo olvidaré, muéstramelo, tal vez lo recuerde, pero hazme parte de él y lo llevaré por toda la vida. Creo que esa puede ser nuestra opción en cuanto a este tema. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor. Un placer de verdad. Y bueno, no echemos en saco roto las propuestas que hemos recibido. No sé si alguien de la sala quiera hacer algún comentario anexo a lo que se ha venido manejando hasta este momento. Por supuesto que quedamos comprometidos, involucrados, somos parte de toda esta movilidad, asertiva o no. De nosotros tendrá que depender que lo sea. Y bueno, los invito a que si nadie quiere tomar la palabra, puedan abrir sus micrófonos. A ver, hay una manita ahí, Alberto. Sí. Adelante, por favor. Miren, discúlpenme. Yo no me quiero ir sin tener cuando menos en la imaginación. Pues la imaginación es idealismo. Tiene que ser, como dice Marcos, filosofía de la práctica, en acción. De que estos colectivos se transformen en cuerpos que hagan investigación. Y se puede hacer investigación ¿en qué? En amor y asertividad. Amor, o sea, en la medida en que no tengamos, vamos a dejar el arte alejado de la ciencia. Y no se pueden separar. El arte, los sentimientos, hay que ligarlos con la ciencia, porque nos lleva a un lugar que no le gusta a muchos religiosos en una sociedad donde más del 80% son católicos. Nos lleva al problema de la verdad científica. Y yo creo que este grupo, donde está Patti y que lo conduce tan bien a mi juicio, ya se metió en una bronca cuando habla de la transformación educativa. Y entonces yo me preguntaría, ¿y qué tipo de ser humano queremos construir? ¿Qué tipo de sociedad? En lo concreto, ¿en qué realidad? ¿En qué cultura? Y es cuando me doy cuenta que el verbo es el verbo, pero la acción es la acción. No hay que separarlas. Verbo y acción. Esa es la filosofía, a mi juicio, un poco de la filosofía de la práctica. Entonces termino con esto, Patti y todos los presentes. ¿Cómo hacerle para que cada que nos encontremos nos demos cuenta que desde que un niño nace y empieza a tener conciencia de su ser, es un investigador? Solo que vivimos en una sociedad que esa categoría se la han, algunos grupos que dicen, yo soy investigador, aquí está mi nombramiento. Y entonces devalorizan y descalifican a la gente del mercado, de la calle, que también son investigadores y que necesitan gente como Eduardo, que le dé más herramientas para que cada día esa investigación deje de ser cotidiana y sea investigación científica. Entonces yo con eso termino. Si este grupo le sembramos la semilla de que todos somos investigadores, y lo que dijo Eduardo ahorita, si somos investigadores nos tenemos que preparar para eso. Porque cuando uno se mete al arte, a la poesía, a la pintura, todo eso, nos estamos acercando mucho a la investigación cualitativa, que es una verdad. Pero también cuando alguien está, lo que decía Elisa,
Cuando alguien por algún motivo tiene algún problema en sus neurotransmisores, ahí tenemos que hacer uso de la verdad cuantitativa. No están separadas, hay que ligar, ¿sí me entiende? Hechos concretos, reales, con el arte, sentimientos que no se ven, pero se ven sus efectos. Yo nada más quería decir es que ojalá que aquí sembremos los botones, las semillas de la investigación y que nos atrevamos a decir, somos investigadores de la realidad, porque queremos conocer qué queremos ser y cómo transformar esta sociedad tan desigual. Muchas gracias, Pati. Muy por el contrario. Gracias, Alberto. Adelante, Eli, por favor. Nada más solicitarle al doctor Muñoz si nos da una tarea para hacer, para comenzar a hacer una investigación o comenzar el libro que nos dirija o algo que él nos pueda ayudar a guiarnos, por favor. Se me ocurre de momento el proponerles que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, nos demos a la tarea de definir qué es el amor. Y si lo pudiéramos decir, ¿y qué es el amor propio? Si hay alguna diferencia entre el amor hacia los demás, o yo le llamo amor extrínseco y el amor intrínseco. Creo que por ahí podemos empezar. Sí, Ok, tenemos tarea. porque yo tengo el concepto de que el amor propio es el amor más grande del mundo porque es el amor a la existencia, o sea, que como cada célula de nosotros tiene una vida de por sí, como cada célula tiene una inteligencia de por sí y una existencia maravillosa que nos hace comunicarnos por dentro, que nos hace sentir, que nos hace creer que podemos, que nos hace ser lo que somos en realidad, valorando esa intrinsecalidad o intrinsicidad de nuestro valor interno, digamos, inconsciente, de nuestras capacidades, que si fuéramos así de inteligentes como nuestras células son, si fuéramos así de valiosos como nuestras células son, seríamos una sociedad como nuestras células son. Entonces, por eso es que la honra la tiene nuestro propio físico al principio y después el valorar todas sus capacidades y ser lo que, darles honra, pues. Eso pienso. Ese sería un excelente ejemplo para iniciar nuestras reflexiones. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Yo estoy muy contento con, pues tu nombre me hizo estar aquí presente, Eduardo. O sea, yo estoy de advenedizo aquí, pero me parece muy padre esto que se está diciendo, ¿eh? Un pequeño grupo de soñadores que puede impactar. El reto es grandísimo, pero con poquito que se impacte, yo pienso que ya es demasiado. O sea, si llegamos a pocos, va a ser muy gratificante. Y si somos estratégicos, mejor, porque, por ejemplo, llegar a quienes llegan a otros, ¿sí? O sea, a los maestros, por ejemplo, a los padres de familia. Los padres de familia. Yo creo que ahí sería un alto impacto y que podría, sigamos soñando, maestros, compañeros, podría haber un gran impacto a otros, ¿no? O sea, no sé, me gusta esto que estoy oyendo, que estoy viendo. Gracias. Un gustazo verte, Eduardo, ¿eh? Igual, Miguel Ángel. Un abrazo. Mucho gusto, igualmente. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel. Efectivamente de eso se trata, ¿no? De que la transformación venga no de uno. Uno tal vez podría ser muy bueno, ¿no? Habló Eli de células. Creo que las células que tenemos y con las que contamos cada uno de nosotros son más que maravillosas y eso somos. Somos cúmulos y millones de células y entonces echemos a andar ese proceso, ¿no? Adelante, Oti. Yo únicamente quería invitar. No sé si soy yo la que no escucha o todos estamos. Yo creo que cerró el micrófono. Ah, sí, Creo. Oti, por favor, si gustas. Tiene el micrófono desactivado.
Ya déjalo porque se me cierra el micrófono no, ahorita ya no se cerró. No, pues, no sé si se oyó que los invitaba yo todos a formar parte de la Sociedad del Afecto, ¿sí? Que formen, no me acuerdo cuándo la reunión, pero Patti se los puede decir. Ahí estamos haciendo algo. Habemos muchos de los que estamos aquí que sí estamos en la Sociedad del Afecto, pero otros no. Y muchas gracias por la plática. Eduardo, fue excelente. Me Gracias. llegó al alma. Gracias. Acabo de ver un desalojo ahorita y me llegó muy al alma la plática. Ok, pues precisamente somos parte de todo esto. Gracias, Oti, por tu intervención muy asertiva. Nos encontramos en las redes sociales como Sociedad del Afecto. Incluso, pues bueno, podemos rastrearnos de esa forma o bien con aquellos contactos que tenemos, ponernos a disposición, por supuesto, de esta labor que es no solamente interesante, que es necesaria y tendríamos que estar armando esta propuesta. Hay una persona que quiere participar. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Soy Marta González. Disculpen que no abra la cámara, pero prefiero así. Yo soy amiga del doctor Alberto Reyes y de nuestro anfitrión principal. Entonces, yo pertenezco a los grupos de Familia La Nona Latín, que somos grupos para ayudar a familiares y amigos de alcohólicos. Entonces ahí yo tengo muchos años asistiendo a estos grupos y he aprendido a amarme a mí misma y a entender que las demás personas actúan como quieren actuar porque así lo hacen en su cotidianidad, en cuando, por ejemplo, que comenta la maestra Aris de que cuando tienen desamores beben, pero eso ya no es porque en realidad lo dejó la novia, es porque él ya era alcohólico. Entonces, no, yo he aprendido en los grupos a aceptar esta enfermedad del alcoholismo y que yo no soy culpable, que yo no la curo ni la causo. Nosotros como grupos de Familia Lanón y miembros no podemos escribir libros, ya tenemos muchos libros, hay mucha literatura. Yo los invito a conocer a estas agrupaciones y la forma de promover el amor sería que ustedes como profesionistas nos ayudaran a encaminar a personas que viven con personas que beben, que les afecta la forma de beber de otra persona, para así los envíen a los grupos de Familia Lanón y así ellos fomenten el amor propio, porque tenemos un lema que se llama que empiece por mí. Hay muchos lemas. Estos grupos son tomados de los pasos y las tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Entonces hay mucho que aprender. Ahorita me quedé muy satisfecha de haber escuchado esta plática, estuvo espléndida y si hay oportunidad, igual yo puedo invitarlos a un simposio para profesionistas que estamos organizando el Comité de Difusión Pública de Alanona Latín del área Jalisco Oriente, será en octubre y ya si me quieren pasar sus contactos y yo veo la forma de cuántos. Es que tenemos número de invitados limitado, pero no, yo creo que sí alcanzan a asistir si ustedes así lo desean y conocer de este programa que es un programa de vida y que ahí compartimos la experiencia, la fortaleza y la esperanza de que a pesar de que el alcohólico siga bebiendo o deje de beber, yo puedo vivir bien y puedo vivir con amor hacia mí y hacia los demás. Gracias. Gracias, Marta. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, ya llevamos muchas tareas, a establecer esas redes de comunicación, a poner en contacto. Sería interesante hacer un grupo en particular para esta agradable misión.
Y bueno, yo les invito a todos que abran sus micrófonos para que demos un aplauso a nuestro ponente del día de hoy. Maravillosa Gracias. toda la aportación. Muchas gracias. Muy por el contrario, de verdad, No, no profesor. sé. Nos llevamos muchas tareas, muchísimas gracias. Y bueno, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad? Entonces, hagámoslo conducente y seguiremos en comunicación constante para poder ver consolidadas algunas primeras acciones, ¿no? Ya tenemos tareas al respecto. Espero Entonces, que sí. Muchas muchísimas gracias, Buenas tardes. profesor Eduardo. Gracias de verdad. Gracias. Gracias a todos por su asistencia. Y bueno, vamos a pedirle de favor a Pavel si nos puede compartir el cartel de lo que vendremos manejando en la próxima sesión. Como se los comenté semanas anteriores, vamos a tener ya nuestras sesiones cada 2 semanas. Estamos ya preparando el congreso para finales de septiembre y principios del mes de octubre. Entonces los estaríamos esperando por esta misma sala, por este mismo ID de Zoom, el próximo viernes 25 de marzo en este mismo horario, 13 horas, tiempo de México, con esta temática de charlando sobre educación. Les agradecemos a todos su presencia y que tengan una excelente tarde o bueno. mañana o depende del momento en el que nos vean. Gracias a todos por su participación. Gracias. Gracias, profesor. Enhorabuena. Gracias.